¿Qué tal, chicos? El tema de esta semana es del remake de la película It, capítulo 1 y 2. Me presento, soy Alejandro Mesa. Yo soy Juan Antonio. Yo soy Jesús Iván. ¿Por qué elegimos esta película? Porque considero que tiene muchos elementos filosóficos que no debemos de pasar por alto, Y psicológicos. y psicológicos. Yo no he visto la segunda parte de It porque por lo mismo de que era muy mencionado y tiene mucha fama. Sabemos mucha gente, no digo que nada más yo, y cuando vemos que algo lo están haciendo, lo están abaratando demasiado, pierde el sentido para mucha gente, me incluyo, y no la había visto hasta que Alejandro me pidió verla para este episodio. La verdad es que me quedé fascinado con la película porque yo soy fan de las películas de miedo, de terror, y ya tenía mucho que no veía una muy buena, porque no nada más son las escenas que te ponen de golpe para asustarte, sino que es un terror psicológico muy bien hecho, con unos personajes desarrollados psicológicamente después de 27 años que regresan a Derry, que es el pueblo donde sucede todo, ¿no? Entonces, está muy interesante como análisis psicológico, como análisis filosófico, como análisis incluso existencialista, donde lo quieras ver. Creo que hay mucho material para sacarle. Oye, Juan, ¿crees que Tony White represente la mente enferma de muchos ciudadanos? El colectivo, ¿no? De los miedos de todos. De nuestra sociedad. Sí, o sea, por ejemplo, con el pueblo de Derry, ¿qué es lo que pasaba? ¿Qué es lo que estamos diciendo ahorita? Bueno, les decía yo que se me hacía muy interesante cómo hacían como una especie de sátira a la sociedad, de que pues es un pueblo sumido en la inconsciencia, y es una muy buena comparativa con Durango, ¿no? Que a los que mejor les va son a los que se quieren ir de aquí, pues, porque es lo que se dice. Y que es lo que intentan los personajes, dejar esa cerradez mental e irse. Bueno, en el lapso que pasa entre la 1, en el capítulo 1 y en el capítulo 2, que se van. ¿Cuál fue tu personaje favorito? El mío fue Eddie. ¿Sí era Eddie? Eddie, no, es el gordito, ¿no? No, Eddie es el sobreprotegido. Eddie también fue mi personaje favorito. Siento que me identifico mucho con él. A mí el personaje que me llamó más la atención era este Rich. Es que no sé, o sea, ¿Richie? era como que el cómico, me hacía reír, o sea, le ponía un ambiente más. ¿Te sientes identificado con ese personaje? No, o sea, te digo. Que era tu favorito, Que ¿no? era mi favorito, o sea, no tanto de que me sentía identificado, o sea, porque le ponía un ambiente más agradable, o sea, más chistoso, y me agradaba el personaje. Que al final de cuentas representa mucho el escudo de defensa de la gente, que cuando no sabe qué hacer, o cuando se siente impotente, cuando se siente inferior, lo que trata de hacer es reírse o hacer reír a los demás, ¿no? Para quitarse esa incomodidad pasajera o momentánea, o ese momento en el que se siente inferior, pues. Sí, utilizar la broma y el juego como un escudo protector ante tu miedo irracional. Que es lo que les decía ahorita, que se me hace muy chingón cómo metieron el desarrollo psicológico de ese personaje a lo largo de los años, que lo convirtieron en un stand-upero, que nosotros vemos los stand-uperos, bueno, yo consumo mucha comedia, y se ve que sí utilizan, o sea, que sí la comedia les brotó a varios como escudo de defensa, pues como mecanismo de defensa. Que es lo que dicen muchos, ¿no? Que la
la vida es una tragedia hasta que la conviertes en comedia. Y aparte pues es bueno, o sea, pues lo que es la comedia, porque o sea, al momento de que estás ahí con el espectador que te está tratando de hacer reír, pues eso también mejora en tu estado de ánimo y pues te sientes mucho mejor y pues tienes muchos beneficios estarse riendo y sonriendo que estar todo el día Y al mismo tiempo es un subir y bajar las emociones, ¿no? Porque de Sí. repente sale Richie y dice una pendejada de que hace reír y un segundo después están vomitándole algo a negro a Eddie antes de que no pudiera salvar a su mamá porque venía un zombie a matarla en un sótano, en una farmacia. Entonces sí, me gustó mucho cómo subían y bajaban las emociones de diferentes tipos, pues. Sí, yo creo que el dueño de la farmacia era un psicópata que hacía experimentos, por algo tenía que estar ahí la mamá encerrada. Y La estaba- escena en la que estaba inhalando algo, en la que llega Eddie a comprarla, a surtir una receta ya grande y que le dice, le vuelve a decir lo mismo, ¿no? De siempre, de que un área en la nariz puede ser cáncer y no sé qué, pero que lo ve que se está inhalando algo, pues. O sea, era un cocainómano, pues. Loco social. Que es muy gracioso, ¿no? O sea, que quien atienda una farmacia sea un adicto. ¿Cuál personaje crees que era el más sano? Bueno, pues ninguno. Sí, No, todos el más sano, sabemos, el más pero- sano se me hace que el gordito, que no me acuerdo cómo se llama. Se me figuró el más valiente de todos, la neta. A mí me cayó mal toda la película. ¿Quién? Se robó una chica. No se robó, se conocieron primero. O sea, que se lo No, sí pusieron atención en la primera película. Bill y Beverly participaron en una obra escolar donde se dieron un beso. Eso significa que ya se conocían. En la remake no salió, sí. Pero si te fijas, también está el prejuicio de que Beverly no le hizo caso a él nada más porque estaba gordito. Porque ella, de quien sintió todo el cariño, era de quien creía ella que le había escrito la postal, que resulta que no era Bill, era el gordito. Por eso el giro en la película, yo no he leído el libro, por eso el giro en la película de que todo el cariño se ve cómo cambia en dirección a quien realmente le ha dado la nota, la postal, y cuando quema las cosas en el ritual y que avienta la hoja del anuario que dice que nada más una persona lo firmó y que guardó que no sabe por qué, pero que guardó esa hoja durante 27 años en la cartera. Oigan, pero a Beverly se le durmió porque el gordito le dio un beso al final de la primera película y no fue para ponerse a pensar por qué me besaste y algo raro, o sea, repiten el poema, pero ella todavía no logra captar que él es el autor de su poesía. Sí, y por eso no terminan juntos hasta que se acaba el remake de la segunda. Porque tu pregunta fue quién era el más sano. Y psicológicamente, y se ve en la segunda, en el capítulo 2, que está muy perro también eso de que sigue el patrón, esta Beverly, de casarse con alguien que era igual a su padre, que la golpeaba, que abusaba de ella, que la humillaba, que le decía que no valía nada, que sin ella no valía nada. Entonces ella no iba a encontrar a alguien estable y no iba a valorar a la persona sana que la quería de verdad hasta que ella de verdad sumara ese miedo, pues. Patrón que también repite Eddie casándose con una mujer Sí, también. idéntica a su madre, Simón. mismas actitudes, mismo perfil. Que me recordó mucho a la serie de The Big Bang Theory de Wolowitz. Sí, que su novia, Bernabé, grita igual que la mamá. Ajá, no justo. se diferencia. Justo. ¿Por qué? Porque no logran superar este estatus en el que está y pues empiezan a repetir y a repetir y a repetir patrones porque no son conscientes de la realidad en la que se encuentran. Y porque no confrontan el miedo que los tiene cargando desde hace muchos años, además de con Beverly, pues por haber sido la única que había visto directamente las esferas de la muerte, se quedó con el trauma de ver cómo iban a morir sus amigos y no llegaban y confrontaban a eso, pues. Tal vez Beverly también tenía cierto grado de salud mental porque poco antes de que Pennywise la secuestrara sí enfrentó al padre, la golpeó y huyó de él. Pero volvió a lo mismo, pues. Volvió a lo mismo, no salió de ahí.
no se rompió eso. O sea, yo creo que el momento en el que realmente vencen el miedo es cuando ya están dentro de la cueva donde hacen el ritual y cada uno corre por su lado, que se van Richie y Eddie y se topan con las puertas de no da miedo y da mucho miedo, y que se va ¿cómo se llama? Billy, que se cae en el agua y que se vea Así mismo. la misma escena que sale en el capítulo 1. Se ve a sí mismo y ve a su hermano. Ajá, que es la misma escena del capítulo 1, ¿no? Y ahí es consciente su yo adulto con su yo infantil. Su yo niño. Cuando logran conectar, logran superar este miedo y logran superar este resentimiento, esta culpa que cargaba, que no lo dejaba estar tranquilo. Cuando intenta defender y proteger al segundo niño que sale en el segundo capítulo, realmente uno quiere proteger al segundo niño. No, está protegiendo a su hermano. Exacto, quiere aliviar su culpa que ha estado cargando. A ese niño le vale. O sea, no lo quiere salvar por sí mismo. Uh-huh. Lo que quiere es salvarse a sí mismo porque siente que al salvarlo está salvando a su hermano menor. Pues yo opino de que, o sea, como ustedes dicen, ya la parte final de que al momento de que ya son más adultos, no tanto de como al principio de que son unos niños y pues no son tan conscientes de este miedo, ¿no? O sea, lo ven como algo, o sea, como un obstáculo, ¿no? Yo creo. Como en el caso de Bill, que él se culpaba por el hecho de que le mintió a su hermano de que estaba enfermo. Simplemente él no quería ese momento. Tenía flojera, tenía que quedarse en cama, estaba lloviendo. Y pues se siente culpable y eso fue lo que pasó ya al momento de ser adulto. Que se echaba la culpa de que murió porque él fue un mal hermano y simplemente enoja. Siempre uno en ese momento no se dio de que tenía pues esas ganas de salir, pero pues ya fue consciente de que no fue por su culpa, simplemente se dio esa situación. Sí, él mismo hace conciencia, no está mal que un niño se quiera quedar un día en casa. Y pues sí, eso lo atormentaba. Sí, que le dice, solo era un día lluvioso en el que no quería salir. Y ya. Y lamentablemente pues su mentira lo acabó. Sí, pues también la parte del chavo más bienito, que pues él puede que su miedo era de estar solo, pero también era porque, o sea, su apariencia según no era, podemos decir que no muy aceptable para los demás, ¿no? Que lo rechazaban sí por su físico, por su apariencia. Y pues que eso haya provocado que él también, o sea, se apartara, ¿no? Por pensar que, o sea, no era... Yo creo que en el fondo todo el club tenía ese miedo. Tiempo, antes de que saltes a eso, que sí estoy de acuerdo, y no nada más, y es algo que lo persigue toda la vida, porque cuando recién empieza la película, que empieza presentándote qué están haciendo en ese presente, cada uno con sus vidas por separado, antes de que se junten todos, antes de que se suicide Stanley, el gorrito, neta, qué mal pedo que no nos acordemos del nombre del gorrito, que es como que jefe de una empresa de no sé qué, y le presentan un plano y que les dice no. Entonces todos se cagan. Ben, el nombre del gordito es Ben. Ben, sí. Todos se cagan porque es como de que pues ya está todo el plan hecho y todo está bien hecho. Y este compa bien a gustote, descalzo, trabajando en home office desde casa. Les dice, no, es que la casa club tiene que... No, es que este lugar se ve como una prisión. La gente que esté ahí lo que va a querer es irse, es salir. Y no se trata de eso, se trata de que la gente quiera estar ahí, como una casa club. Pues yo creo que es lo que sentía en Derry, se sentía prisión. O sea, se sentía encerrado pues por todo lo que le pasaba y por eso tal vez fue una de las razones. Incómodo, ¿no? O sea, que en ningún lugar estaba a gusto, que en ningún lugar era aceptado. Y sí, chance fue por uno de los motivos de que también decidió salirse del pueblo. El problema es que si él mismo no se aceptó, menos lo iban a aceptar a alguien más. Sí, es que no puedes quererte a ti mismo, ¿no? Para poder querer a los demás. Y pues puede que trató de salir de eso haciendo ejercicio, cambiando su físico, pero o sea, el problema de todos modos ahí estaba. Igual no se El problema era emocional, de nada le iba
a servir estar delgado, sino iba a terminar aceptándose. Y Pennywise sabía eso, por eso le recordaba su miedo, incluso estando el delgado. Sí, Que le dice lo de los abdominales, ¿no? Ni siquiera tus abdominales te van a salvar. te van a hacer que no mueras solo, algo así. Pero también está muy interesante el hecho de que este compa sí se queda con la carta a los 27 años en la cartera, y es como de, puedes quedarte pensando de la película que todo lo que hizo, lo hizo a expensas bueno, no expensas, pero lo hizo como para llenar el vacío de nunca haberle dicho a Beverly te amo. Porque cuando él rompe el miedo que tenía, cuando lo están enterrando vivo, es cuando le grita a Beverly te amo. Y saca a Beverly también de donde está. Del baño, lleno de sangre. O sea, ya como último recurso, su salvación era enfrentar ese miedo, aunque ya fuera en las últimas. Pues era desde el principio, ¿no? Nada más que ese cine y te lo tienen que presentar como hacer últimas Final. Ajá. Típico de la cinematografía. Y podría decirse que también pasa lo mismo con Rich. O sea, ya ves que él pues, hacía muchos chistes de pues, la sexualidad, yo creo que para evadir lo que él realmente era. Y Aunque ya ves él a que nadie le contó Pennywise su secreto. Aunque él, al final de cuentas, a nadie le contó su secreto. Se lo cayó a sí mismo. Sí. Y lo disimulaba muy bien, porque si ves la escena en la que sale que está jugando con el primo ahí está el nombre, ¿De Henry? Sí, se Henry. de Henry, del compa que termina en el psiquiátrico, que también se me hace muy buen actor cuando está en el psiquiátrico y que ve el globo y empieza a brincar como loco. Sí. Sí. Que está jugando en las maquinitas con el primo de él y saca una moneda y le dice, pues vamos a seguir jugando, ¿no? Y que llega el primo y le dice maricón y lo tachan de lo mismo. Que por eso la moneda es la que echa a la urna, ¿no? Que es la que le recuerda pues toda la... cómo lo encerraron en no pues salir del closet, vaya. ¿Cómo es que no va a ser aceptado si sale a reducir lo que él realmente quiere? Porque en una sociedad, pues en ese tiempo yo creo que no iba a ser bien visto. Y pues más lo veía por cómo lo trataban y sabiendo que no sabían que él tenía esas preferencias. Y pues yo creo que siempre al final no se atrevió, se lo cayó. Sí. Siento que nos están faltando personajes como Stanley, que no lo vemos en la película, pero pues al final de cuentas si ese compa no se hubiera suicidado, o sea, si ese compa no hubiera hecho lo que hizo para no salir de la película, no hubiera funcionado todo lo que hicieron, no hubiera pasado nada de todo lo que pasó. Pues. Tuvo que sacrificarse por sus amigos, por su club. Para que se reunieran, que es lo que les deja en la carta el último a todos, ¿no? Sí, porque pues, como ustedes comentan, si no él no fuera tomado esa decisión, pues sus amigos no serían capaces de reunirse. Y eso fue como, podría decir que un detonante para que ellos actuaran, porque si ves ellos ya se querían ir cada quien por su lado. Sí, o sea, fueron a Derry solamente a cenar. Qué irónico viajar cientos de kilómetros para una simple cena. Oye, pero todo eso me pone a pensar, ¿cómo consiguió Mike el teléfono de todos? O sea, nadie cambió de teléfono en 27 años. Pues yo creo que no, o los buscó en el Pues en directorio. Estados Unidos se supone que es más fácil conseguir los números, ¿no? En un pueblo. Pero el único que se quedó en el pueblo era Mike. Que también sí me hubiera gustado más que saliera escenas de todo lo que hizo Mike mientras se quedó en Derry. O sea, porque nada más sale cuando llega con la tribu y que le dan unas raíces y que le ponen la urna y que tiene visiones, pero no se ve cómo encuentra las tribus, no se ve de dónde saca la información. Se rumoraba de una tercera película que iba a ser una precuela, pero hubiera estado también interesante una película solamente de las investigaciones de Mike. Como supuestamente Mike llevó un registro de todos los niños desaparecidos, de todos los casos fuera de lo normal, de la cotidianidad. Y la gota que derramó el vaso, que le hizo entender que Pennywise había llegado, fue un mensaje tan claro de Pennywise, pero ese no fue el primero. O sea, ya habían ocurrido muchos acontecimientos extraños antes. Todo el tiempo, ¿no?
Sí, o sea, es que Pennywise estaba totalmente... Pareciera como si Derry fuera parte de Pennywise, o sea, si actuara con su propia mente para su beneficio, o sea, durmiendo a la sociedad, no dejándolos ver, no dejándolos avanzar. Pues es que a final de cuentas estaba bajo tierra y tenía pues control en cuanto a territorio, pues, o acceso, pues, al lugar que él quisiera. Pues, ¿a ustedes qué parte de las escenas fue que más les impactó, les llamó más la atención? Vas. Creo que lo que más me llamó la atención fue el final, cuando el Club de los Perdedores se puede ver a sí mismo en un espejo de una casa, se ven a sí mismos siendo niños. ¿Cómo lograron superar esto? Porque lograron detectar que enfrentando solamente sus miedos podían avanzar. Si no, todo se iba a repetir, todos iban a morir. Pero una vez que lo hicieron, pareciera como si ahí su vida continuara, como si de ese lapso en el que creyeron haber derrotado a Pennywise 27 años más tarde, fuera parte de una vida perdida, pero que están recuperando porque lograron concluir esta primera tarea que dejaron pendiente en el primer capítulo. Sí, yo esa escena le veo como la conclusión, ¿no? Pues de esa guerra que habían tenido durante más de 27 años, porque no nada más era el tiempo que no estuvieron. Pero la escena que más me gustó, como alguien a quien le gustan mucho las películas de terror, la escena en la que ya cuando regresan todos a la ciudad y que están como que cada uno por su lado teniendo recuerdos de escenas que no se vieron en el primer capítulo, como la escena en la que Richie está frente a un leñador gran gigante y recuerda cuando lo había asustado ahí también porque está más chico y que lo vuelve a asustar igual. Ese juego de emociones que te hace tener con cada uno de los personajes. De quien más me gustó fue con Beverly cuando regresa al departamento del papá, el que se topa con una viejita muy agradable que resulta que es la hija de, supuestamente, ¿no? Que nos quedamos con esas teorías de que Sid está jugando con Beverly desde la perspectiva en la que le está haciendo creer que o le está generando el miedo, como porque le presenta a esta viejita como la hija de It, que a final de cuentas It pues es el mayor miedo de todos, ¿no? Y vendría siendo el papá de la viejita que estaba ahí. Y quién era el mayor miedo antes de ir para Beverly, pues también su papá, ¿no? Su padre. Entonces como que lo pone en este espejo, pero todavía más terrorífico, con la viejita que está toda trastornada y toda monstruosa, a lo mejor como tratando de darle una especie de esto es lo peor de cómo podrías acabar tú. Cuando los niños lograron regresar al lugar donde surgieron sus miedos, tú, joven adulto de 24 años, ¿regresarías a esos lugares donde se originaron tus miedos? Sí, he regresado. ¿No te has encontrado con un payaso? Es que los payasos nunca me dieron miedo. Pero sí, no, o sea... Les decía ahorita que el personaje con el que más me identifico es con Eddie, por lo de que yo estuve muy sobreprotegido cuando estaba chico. Entonces sí conozco varias cosillas como depresión y ansiedad muy profundas. Y sí hay puntos en los que pues cala, y que al día de hoy es como de que pues ya esas cosas ya pasaron, ya los dejé atrás. Y justamente eso estaba pensando cuando estaba viendo la película al final, cuando todos le están gritando cosas para disminuirle el poder a Pennywise, ¿no? ¿Eso responde a tu pregunta? Sí. Bueno, a mí la escena que más me llamó la atención fue cuando la parte de la niña que tenía aquí una cicatriz o quemadura, sale Pennywise y una marca, vamos a dejarlo en marca. Una marca, y ahí juega con, o sea, no fue un miedo que le presentó a ella, sino fue, o sea, como que un
o sea, le mostró Empatía. de Y que él una era igual. seguridad, o sea, porque la niña estuvo a punto de irse, Sí. pero Pennywise, que fue más inteligente, al mostrarle una seguridad, al retenerla ahí, pudo contraatacar. Y pues sí, lo que me llamó la atención fue que también de que Pennywise no solamente, o sea, juega con el miedo, sino que juega con todo lo que incomoda a la persona. Y en ese momento fue de la niña que no se sentía pues, a gusto por la quemadura o cicatriz que ella tenía. Que siento que más que recordarme a Georgie, el niño que no pudieron salvar, que mató Ite en la casa de los cristales de los espejos, siento que queda más la niña como en representación o recuerdo de Georgie, por lo mismo, ¿no? De que Georgie estaba triste porque nadie quería salir a jugar con él, y qué fue lo que hizo para jalarlo, pues hacerlo sentir cómodo, hacerlo sentir que él iba a estar con él. Ajá, ¿no? Entonces está muy chido que maneje para, pues tanto como para los niños más grandes como para los adultos, la forma de destruirlos como directamente el miedo, y con los niños sea todo lo contrario, sea para atraerlos, sea para hacerlos sentir confianza, ¿no? Que entren a una zona de confort donde difícilmente se quieran salir, y ahí los atrapaba. Sí, y una zona de confort que un niño puede aceptar por muy terrorífico que se vea, pues. Ya ves que mencionaba la parte de, bueno, con el niño del barco, que le recordó algo así para que sintiera más a gusto lo del circo, ¿no? Que le recordaba o sea, que había hot dogs, La diversión. y al final que él respondió sobre las palomitas, porque le hizo como que visualizar o hacer sentir que esas cosas fue cuando pues pudo agarrar más confianza con el niño. Que por ejemplo, si lo proyectas no al hoy en día, desde hace mucho tiempo, que es como que el modus operandi de los violadores y de la gente que secuestra niños, ¿no? O sea, no llegas y los asustas para atraerlos, o sea, los haces sentir confianza a pesar de que seas una porquería. Sí, es una forma para poder, no sé, Engancharlos, mantenerlos, atraerlos. Escena que no te gustó. Que Beverly se quedara con Ben. Creo que había mejores parejas. Y aparte siento que Ben quiso a Beverly solamente para llenar sus vacíos existenciales, igual que Beverly. Entonces, amor puro no creo que haya sido. Yo sí. Tú y yo tenemos, yo creo que la misma escena, ¿no? El que no nos gustó. Cuando llega el zombie en el carro y cuando aparece y le da el cuchillo a Henry, el Foxter. Eso fue como que innecesario. Toda la escena de cuando aparece de debajo de la cama, sí, que todos nos esperamos que fuera eso y que aparece este güey que le da la navaja, está bien. Pero ya cuando sale, cuando llega por él manejando en el carro. Tipo broma o algo así. Sí, yo tengo una pregunta. ¿En teoría un zombie debería de ser lento o rápido? Creo que las películas se contradicen mucho en esos puntos. Pues mira, para empezar, un zombie es una figura, es un personaje de fantasía, ¿no? Si ya le quieres meter un poquito de raciocinio, pues tiene que ser lento, porque Los zombies que se le aparecen a Eddie son lentos. El que se aparece debajo de la farmacia, que más que zombie era un leproso, estaba en un estado de lentitud, mientras que el amigo de Henry, o sea, tenía energía hasta para conducir un deportivo. Yo creo que ya no era tanto porque fuera zombie, ¿no? para empezar no creo ni siquiera que fueran zombies, pues. O sea, Sí, simplemente, o sea, era como que un cadáver, o sea, y pues, o sea, porque un zombie, pues, según se te mete, creo que tengo entendido que un virus o algo así, y pues ellos ya están muertos, o sea, ya son un cadáver, o sea, ya la piel como queda, y es por eso que no tiene nada que ver con, No, a mi parecer, con los zombies. ajá, y además de que estamos hablando de que quien los hace aparecer es Sid, ¿no? Entonces, no pueden ser zombies porque en ese caso Stanley aparece como zombie, pero aparece como zombie cuando estaba chico. No aparece como zombie cuando ya estaba grande. Cuando aparece todo contorsionado en el refrigerador y que se le rueda la cabeza y le salen las patas como de cangrejo, no está en la edad del presente que hubiera tenido en ese entonces.
Entonces no los categorizaría como zombies. Parecen, pero no. ¿El final te gustó? No, Porque Ben se queda con Beverly. ¿A ti te gustó el final? A mí pues no me desagradó del todo, o sea, sí me gustó al final, de que ya pues al final pudieron como que cerrar lo que ellos tenían y pudieron al final Cerraron un ciclo, cosa que a muchos hoy en día nos falta hacer. Y pues a mí sí me gustó lo de la pareja de Ben, porque bueno, o sea, lo que yo vi de la película, o sea, pues se conocen primero y pues y aparte le da pues en la parte de Beverly que pues que se le acerca primero a Ben y pues ya se siente más como que pues no sé, como que ahí hay un lazo que por fin logró Ben conectar, porque él en la mayor parte estaba solo, por parte de ser un chico nuevo y pues por su físico y pues también porque bueno, yo creo que nunca entendí por qué esta Beverly se sentía así con la carta. Yo sé que se la escribió, bueno, no sabía quién se la escribió, pero o sea, se sentía como que no sé, muy cómoda o confortable y pues con la relación que iba pasando yo pensaba que era Bill, ¿no? Ajá. Y en realidad no, era Ben. Y pues a mí me parece sí me gustó que se hayan quedado juntos. A mí también, justo por lo mismo, ¿no? De que los dos se aferraron a algo, de que eran dos personajes muy, muy simbólicos en cuanto a su persona, de que con un papelito, con un detallito podían amar a esa persona durante 27 años, aunque no estuvieran juntos, pues. Sí. Entonces yo creo que sí o sí se tenían que quedar ellos dos. Sí, no me hubiera gustado que se fuera quedado Conmigo. A mí tampoco me hubiera gustado que se quedara conmigo. Sí, se sintió más, o sea, más representativo lo que pasó con Beverly y Ben. Sí. Ni modo. Ni modo. Mike, estábamos diciendo que hubiera estado muy interesante, o estaría muy interesante que sacaran a lo mejor hasta una miniserie. Es que yo siento que como secuela le daría mucha importancia para lo que ya fueron los 2 capítulos. Y aparte yo creo que ya en dos capítulos yo creo que la historia sí logra plasmarse. Si alargáramos la historia, siento que empezaría a perder mucho sentido. Ajá. Sí, yo creo que estaría bien que fuera como una miniserie en un universo alterno, pero que tratara de adaptarse lo más posible de lo que pasó con Mike todo el tiempo que se quedó en ver, de cómo consiguió la urna bien, de cómo llegó a la tribu que no recuerdo cómo se llamaban, de todo lo que estuvo recolectando, cómo consiguió los números de todos, o sea, porque ese güey fue el que los juntó, ¿no? Sí. Entonces de cierta manera siempre tuvo que haber mantenido cierta comunicación o cierta... Es un contacto con ellos, ¿no? Aunque nada más fuera de él hacia ellos, pues. Porque cuando les llamó todos, no se acordaban, ninguno se acordaba, todos sonaron sorprendidos. Sí, pues no sale Richie vomitando. Y luego el asmático choca. Aunque en el caso de Eddie, si pusieron atención, el teléfono sí registró la llamada de Beth. Pudo haber previsto algo, sospechado algo. No noté la verdad. Yo noté que se ponía muy nervioso, pero desde el principio, desde que estaba hablando con su esposa. Si el enfoque es el miedo, entonces hay que darle un poquito más al personaje de Eddie por cómo el miedo puede ser que te quedes catatónico, ¿no? Paralizado, estancado, sin poder mover, y eso la película lo deja tan en claro. Cuando están a punto de matar a Richie, Es el que se queda quieto. Cuando van a entrar a la casa es el último que entra. Es que llegó en un punto en el que el miedo lo invadió y ya... De hecho intentó escapar del hotel, que si recuerdan, estaba a punto de escaparse por la ventana antes de que Henry volviera a atacar.
Entonces ya con eso, bueno, para mí ya tendría más sentido que la muerte de Eddie. del que sucedió. Stanley. Stanley, porque dicen, bueno, ellos, ya ves que comentó el de lentes que él puede que se haya muerto porque él era el más débil, ¿no? Pero, pues, bueno, o sea, no sé si estoy mal, pero No, dale. que el que podría ser más débil mentalmente era chavo de... ¿Stanley? Sí, el que se quedó paralizado 2 veces. No, Eddie. Él era el más que tenía más miedo. El que tenía más miedo, sí. Y justamente él fue el que les dio la pieza clave para saber cómo derrotarlo. Que les dice que él estaba ahorcándolo y sentía como se hacía chico. Sí. Que el plan falla, que era hacerlo llegar por la entrada más pequeña para que él se hiciera chico, pasara y lo destruyera, ¿no? Pero lo tomaron muy literal. O sea, se trataba de hacerlo pequeño en cuanto a él se poder. Él se sintiera más pequeño, más débil. Y la escena, también una escena que me gustó mucho es cuando trae la varilla que dice, destruye monstruos. Esta es un arma que destruye monstruos si tienes fe. Eddie lo creyó y por eso le funcionó. Sí, o sea, creyó en sí mismo, o sea, puede que ahí tuvo más valor también en creer que podía derrotar ese monstruo con la varilla. Y pues sí, logró funcionar. Dio el primer golpe. Se atrevió a dar el primer paso. Lamentablemente pues bajó la guardia y ni modo. Sí, no me gustó. Murió en las alcantarillas. Que también, o sea, se ve ahí como ya cuando salen y se avientan el clavado y que Richie empieza a llorar. Se ve ahí lo que tú decías ahorita, antes de que empezáramos a grabar, lo de que el platónico de Richie era Eddie. Que mucha gente no lo entendió, mucha gente se sorprendió y mucha gente se quedó con la duda. En mi caso, yo me quedé con la duda de qué significaba esa inicial de Egon, a quién se le de Eddie, el de Richie, era el puente de los besos, y ahí las parejas tallaban sus nombres y Richie lo talla, bueno, aunque nunca se atrevió a decirlo, yo creo que él se quedó conforme. O sea, que se quedó satisfecho porque hizo todo lo posible, aunque no haya dicho nada, hizo todo lo posible, en este caso por ella. Sí. Aunque también hubiera estado chido que terminaran juntos estos dos, que no hubiera muerto Eddie. Yo siento que fue un sacrificio que valía la pena. O sea, para mí como audiencia, como espectador, estuvo muy chido que el más cobarde haya sido el sacrificio, porque al final de cuentas terminó siendo el más valiente, o el primero en ser el más valiente. El primero sí, porque ya fue el que pudo, o sea, superar ese miedo que le tenía al payaso. Ajá, porque primero, o sea, ya cuando están ahí mismo en la escena del ritual, que cada uno confronta sus miedos por su lado, confrontan sus miedos contra It, pero sus propios miedos, ¿no? O sea, lo que los tenía atrapados. Ajá, que era con lo que este güey podía jugar con ellos y hacerlos como quisieran. Pero era muy diferente que vencieran ese miedo a que vencieran el miedo hacia él. Y el primero en hacer eso fue Eddie. Hasta se puede decir que Pennywise los ayudó. Sí, al final de cuentas fue el que los hizo dejar de tener miedo. Sus miedos. Que él mismo lo dice, ¿verdad? Ya no tienen miedo. Ya crecieron, ya no tienen miedo. ¿Quiénes somos? El Club de los Perdedores, ¿no? ¿No es cierto? No, también. Nosotros somos un proyecto que está empezando que se llama Vitalismo. Que más adelante sabrán más o menos de qué va tratando. Mientras tanto, para que nos vayan conociendo y más o menos se vayan dando una idea de qué va a tratar a futuro próximo, esperemos no muy lejano, lo que queremos hacer, nos estamos dando a la tarea de darnos a conocer y de trabajar un poco dentro de los mismos pensamientos, con los mismos enfoques psicológicos, filosóficos, profundos, reflexivos, a través de esta serie de capítulos de este podcast, que el podcast todavía no tiene nombre, pero me imagino que se va a llamar igual Vitalismo, ¿no? Sí. Entonces, yo propongo que el nombre de este capítulo sea Luz en la Oscuridad. Me gusta. Me agrada.
Va, conclusiones. Conclusiones es pues que concluye de que no siempre hay que vivir con nuestros traumas, ¿no? Porque eso no nos permite, o sea, no nos permite avanzar, sino hay que poco a poco irlos confrontando para poder ir mejorando como persona y también poder ayudar a los demás sobre base en nuestras experiencias. Pennywise nos enseñó que el miedo es irracional, entonces seamos conscientes, minimicemos nuestros miedos y enfrentémonos. Yo creo que mi conclusión es que a prueba y error se sale uno adelante, ¿no? Porque estos compas se tardaron mucho y tuvieron que haber muchas muertes para salir adelante, entonces es necesario caer para poder aprender a levantarse. Por eso me gusta mucho la frase de luz en la oscuridad. Y ya. Sería todo. Creo que esa frase se la piratearon a Harry Potter y el prisionero de Azkaban, Prefiero la de cuando It. todo el mundo da a entender que incluso en la más terrible oscuridad puede haber una luz y enciende una vela solo con pasar su mano. Me sigue gustando más la de luz en la oscuridad. Ya aquí lo dejamos. Eso fue todo, muchas gracias. No, no es cierto. Los esperamos en el próximo capítulo. Adiós.